Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes. Grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, y a cada uno de ustedes, nuestros amables auditores, un cariñoso abrazo y el mejor deseo que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Pensando que a veces hay situaciones en las cuales uno tiene que explicar cosas para que la gente la entienda. Estoy hablando en términos muy coloquiales, amigos. Si no, no se entiende. Yo recuerdo una vez me dijeron un chip, no sé, ahora la gente todo conoce esto, los chips son muy pequeños. Y me dijo alguien, mira, si nosotros extendiéramos la cantidad de cables que hay dentro de un chip, de conexiones, sería como una cancha de fútbol más o menos, me dijo. Y yo quedé pensando, y aún así no entiendo mucho porque son cosas muy, muy pequeñas, pero a veces grandes cosas que manejan, por ejemplo, los computadores, los celulares. Y eso estaba hablando de un chip solamente. Mejor ni meternos en hablar acerca del cerebro, de las conexiones que hay dentro de nuestro cerebro, de las neuronas y todo eso. Es realmente maravilloso. Entonces, cuando se habla de que Cristo Jesús vino a revelar al Padre, Él está, y lo habíamos dicho al final de nuestra conversación, Él vino a revelar el carácter del Padre, porque normalmente había una interpretación equivocada del Padre en el Antiguo Testamento, que era el que mataba, eliminaba. Oye, justamente te has fijado que hay personas que dicen, me gusta el Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, Dios ha sido siempre el mismo. Nosotros, si no alcanzamos a comprenderlo, es porque no hemos estudiado lo suficiente. Pero Dios sigue siendo el mismo, y cuando nosotros vemos y estudiamos el Antiguo Testamento, el por qué el Señor actuó de esa manera, ahí entraríamos a comprender. Claro, Dios es el que sabe todas las cosas y sabe el futuro, Claro que sabe sí. las condiciones. Por eso no hay que cuestionarlo. Claro que sí. Fíjate lo que dice acá en el Evangelio según San Juan, ahí en el capítulo 1 y los versos 14 y también el 18. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego en el verso 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tenemos que hacer algunas aclaraciones. Hay algunas teofanías, algunas manifestaciones que ocurren en el Antiguo Testamento, donde, por ejemplo, se presenta Jesús. ¿Recuerda cuando Jesús se presenta ante Josué? Josué, sí, se le presentó allí como un ángel. Claro, y se presentó como un ángel ahí. Eso es una manifestación de Dios ante él. Entonces se presentan hay otras oportunidades cuando se presentaron ante Abraham también. Pero nosotros no podemos conocer a Dios si no conocemos a Jesús. Claro. Jesús es la manifestación de Dios. Entonces, Él vino precisamente a manifestar a Dios en toda su gloria. Y sabes, cuando pienso en esa gloria, yo creo que es la manifestación misma del amor de Dios. Ese amor infinito, ese amor que ni siquiera alcanzamos a comprender, que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Señor? ¿Por qué me amas tanto? Yo no lo merezco. Siempre me gusta hacer la comparación de Dios con el amor de madre, porque creo que las madres tienen ese algo que el Señor puso en el corazón. La madre es alguien que entrega hasta su vida sin esperar absolutamente nada, ninguna retribución. Bueno, yo creo que ahí nos enseña un poquitito, apretemos un poquitito a conocer a Dios por el medio del amor. Tú lo habías leído, pero ese concepto que dice fue hecho carne es muy profundo, Juan. La verdad que está limitado, como nosotros, para describir la divinidad. Está limitado para describir la divinidad, y cuando dice el verbo fue hecho carne, está diciendo el traspaso que hay entre lo divino y lo humano. ¿Cómo logra, no es cierto, mostrarnos, Juan, que es Cristo se haya vuelto humano? Pero luego agrega él en ese texto, allí dice,
y habitó entre nosotros. Ese otro concepto que está también en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas que cuando quería que se haga en el santuario, yo voy a habitar en medio de usted, voy a hacer Claro que carpa? sí. Y estuvo 40 años con ellos. Ahí estuvo. Ahí en el santuario estuvo la manifestación Exactamente. de Dios. O sea, siempre Dios ha querido estar con el ser humano de diferentes maneras. Entonces él dice sangre, dice y habitó entre nosotros. Y Juan aquí dice algo que ya excede quizás el mismo conocimiento que él tenía de Dios. Dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Esta es una expresión de lo que Juan está mostrando, de lo que significó para él tener a Jesús con él. Yo imagino que cuando recién lo conocieron, se acercaron, conversaron, en la medida que fueron viviendo con él, fueron descubriendo quién era el Jesús, su gloria. Imagínate tú cuando estaban frente a la tumba de Lázaro, el incidente del capítulo 11 de Juan. Uno lo lee y dice, y Jesús dijo que salga Lázaro y resucitó. Oiga, pero ese es un espectáculo que llena, digamos, el entendimiento de cosas que nunca había sucedido y no creo que lo vieron después. Ellos hicieron muchas sanidades después, pero ese fue un espectáculo realmente grande que se mostró la gloria de Dios allí frente a ellos. Me preocupa un poco esta expresión que aquí habla en Juan 14, perdón, en Juan 1:18, donde dice, nadie le dijo jamás, el unigénito hijo es el... cuando habla del unigénito hijo, habla del único hijo. Sí, Jesús es el hijo único, pero cuidado con que nosotros vamos a pensar de que porque dice que es el unigénito, aquí es el único en majestad, único en preeminencia, pero no está hablando de que por el hecho de ser el hijo único sea realmente hijo del Padre en el sentido de que el Padre fue el que creó a Jesús. Porque recordemos que en la divinidad, las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son eternos. O sea, no podríamos hablar de un hijo eterno, no podríamos hablar de Jesús como eterno, siendo que tuvo un comienzo. Entonces ya deja de ser eterno. El concepto que aparece allí, ¿no es cierto?, de unigénito es único en su especie en realidad. Único en su y especie, es así, claro. Y efectivamente es así. Pero volviendo a esta idea de revelar al Padre, la verdad de las cosas que ¿cómo nosotros podríamos haber conocido el carácter del Padre si el Hijo no se revela? Si el Hijo no lo da a conocer. Y de hecho, cuando los discípulos estuvieron con Él, vieron que de Él emanaba amor, de Él emanaba, digamos, la consideración. Incluso te acuerdas tú cuando está la expresión allí, miraba a la gente con cariño, con tranquilidad, gente que decía que está como sin pastor. Entonces, él, por eso que habla que él los quería guiar a pastos agradables. Yo me acuerdo el tiro de Salmo 23, tú recuerdas ese como el salmista el Salmo dice, del Pastor. El Salmo del Pastor, cómo refleja efectivamente el carácter de Dios. Ese carácter que dice que la oveja no puede tener un pasto bueno, sino el pastor lo lleva. Si no puede, no percibe el peligro, pero el pastor los sana del peligro. Qué interesante eso. Bueno, vamos los oyentes, se nos ha pasado el tiempo. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. ¿Cuánto tiempo hemos caminado con Jesús y hemos entendido a Jesús mejor como lo hizo Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Lo entendemos realmente? Creo que es bueno que meditemos en esto. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.